Las luces fluorescentes zumbaban en Sunshine Storage mientras Maya se agarraba el vientre hinchado y observaba al subastador señalar la unidad 47,000 millones. Le quedaban $12 y ningún lugar donde dormir esa noche. Esa puerta metálica oxidada era su última oportunidad de sobrevivir. Vendida a la señora del frente. El corazón de Ma latía con fuerza mientras entraba en el estrecho espacio lleno de cajas mohosas y muebles olvidados. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que valiera más que los $10 que acababa de gastar. Pero cuando abrió una maleta de cuero escondida bajo una lona, se le heló la sangre. Dentro no había la ropa vintage ni las antigüedades que esperaba. En su lugar, encontró recortes de periódico sobre un tal Aries desaparecido en 1987, una colección de documentos de identidad falsos y una llave de una caja de seguridad pegada con cinta adhesiva a una confesión escrita a mano. La confesión detallaba un asesinato que envió a un hombre inocente a la cárcel de por vida, un hombre que resultó ser el padre de Mia. Alguien había incriminado a su padre y le había robado una fortuna, pero ahora Maya tenía la prueba. La pregunta era, ¿revelar la verdad liberaría a su padre? ¿O el verdadero asesino la silenciaría para siempre? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Las manos de Maya temblaban mientras sostenía la amarillenta carta de confesión. El nombre de su padre saltaba de la página como un golpe físico. Robert Chen, condenado por el asesinato de Helena Whitmore, la joven de 23 años cuya desaparición había cautivado a la nación 35 años atrás. Maya solo tenía 3 años cuando se dictó la sentencia, demasiado pequeña para entender por qué su padre había desaparecido de repente de su vida para siempre. La letra era temblorosa, pero legible. No puedo vivir con lo que he hecho. Helena Whitmore nunca salió del almacén aquella noche, pero no fue Robert Chen quien la mató. Le tendí una trampa porque necesitaba un chivo expiatorio. El verdadero asesino fue... La frase terminaba abruptamente, como si el autor hubiera sido interrumpido o se hubiera arrepentido. Maya se dejó caer sobre una otomana polvorienta, con el bebé pateando inquieto contra sus costillas. Había crecido creyendo que su padre era un monstruo, como todos los demás. Su madre había cambiado su apellido y se había mudado al otro lado del país para escapar de la vergüenza. Maya había pasado toda su vida huyendo de su sombra y ahora se encontraba sin hogar, embarazada y lo suficientemente desesperada como para apostar sus últimos $10 en un trastero lleno de trastos. Excepto que no eran trastos. Rebuscó entre los recortes de periódico con creciente emoción y terror. Los titulares gritaban la angustia de la familia Whitmore, su sustanciosa recompensa por cualquier información, la eventual detención del sospechoso trabajador de mantenimiento que había estado cerca de la última ubicación conocida de Helena. Ese trabajador de mantenimiento era su padre, pero estos recortes habían sido cuidadosamente anotados con la misma letra que la confesión. Las notas en los márgenes señalaban inconsistencias en la cronología policial, declaraciones de testigos que no coincidían, pruebas que habían desaparecido misteriosamente. Alguien había estado siguiendo el caso obsesivamente, documentando cada fallo en la narrativa de la fiscalía. Las identificaciones falsas eran aún más inquietantes. Al menos 6 identidades diferentes, todas con la foto del mismo hombre, pero con nombres diferentes, estados diferentes, antecedentes diferentes. El rostro no tenía nada de especial. De mediana edad, calvo, el tipo de persona que podía desaparecer entre la multitud, pero sus ojos tenían una frialdad que le ponía los pelos de punta a Mia. Examinó más de cerca la llave de la caja de seguridad. Era de latón, desgastada, lisa por el uso, con el número 847 grabado en un lado y First National Bank of Sacramento en el otro. Fuera lo que había en esa caja, alguien lo había considerado lo suficientemente importante como para ocultarlo durante décadas. El bebé dio otra patada fuerte, recordándole a Maya su difícil situación. Estaba embarazada de 36 semanas. La habían desahuciado de su apartamento hacía 3 días y había estado durmiendo en su coche hasta que se lo embargaron ayer por la mañana. Había caminado 6 kilómetros hasta esta subasta, atraída por un plan desesperado para comprar algo barato y revenderlo por suficiente dinero para comer. En cambio,
Se había topado con pruebas que podrían exonerar a su padre. Maya reunió cuidadosamente los documentos, con la mente a 1000 por hora. Si llevaba esto a la policía, ¿la creerían? ¿O asumirían que era otra mujer desesperada que intentaba liberar a su padre culpable con pruebas falsas? La confesión no estaba firmada, y sin saber quién la había escrito, demostrar su autenticidad sería casi imposible. Pero la llave de la caja de seguridad era real. Era una prueba tangible. Una sombra se proyectó sobre la entrada del trastero. Maya levantó la vista y vio a un hombre con un traje caro que la observaba, con el rostro parcialmente oculto por el sol de la tarde que brillaba a sus espaldas. Estaba demasiado lejos para que ella pudiera distinguir claramente sus rasgos, pero algo en su quietud, en su atención concentrada, le aceleró el corazón. «¿Todo bien ahí dentro?», gritó el gerente del almacén, apareciendo junto al hombre del traje. «Tienes unos 10 minutos más antes de que cerremos por la noche». El hombre del traje se desvaneció sin decir una palabra, dejando a Mia mirando fijamente una puerta vacía y preguntándose si su descubrimiento acababa de ponerla a ella y a su hijo nonato en peligro mortal. El bebé dio una fuerte patada en las costillas de Mia mientras ella estaba de pie frente al trastero 247, con las llaves temblando en su mano. Las luces fluorescentes del techo zumbaban y parpadeaban, proyectando sombras enfermizas sobre el suelo de hormigón. Se había gastado sus últimos $120 en esta apuesta, superando la puja de otras 2 almas desesperadas que se habían rendido cuando el precio superó lo que la mayoría de la gente consideraba razonable para una caja misteriosa. La cerradura se abrió con sorprendente facilidad. Maya contuvo la respiración y subió la puerta metálica. Las motas de polvo bailaban en la débil luz de la tarde que se filtraba a través de las sucias ventanas de las instalaciones. El trastero era más grande de lo que esperaba, quizá de 3,5 por 4,5 metros, repleto de muebles cubiertos con sábanas amarillentas, cajas de cartón apiladas como bloques de construcción y el olor a humedad de secretos de décadas de antigüedad. Se le encogió el corazón. No era el premio gordo por el que había rezado. No había antigüedades ni aparatos electrónicos que pudiera vender rápidamente, solo los restos acumulados de la vida abandonada de alguien. El bebé se movió de nuevo, y Mia se llevó la mano al vientre. «Vamos, pequeño, mamá necesita encontrar algo bueno aquí». Sacó la linterna de su teléfono y entró. La caja más cercana tenía una etiqueta con la inscripción «Cocina 1987» en tinta azul descolorida. Dentro encontró un juego de platos dorados que podrían alcanzar los $20 en un mercadillo. La siguiente caja contenía adornos navideños que habían visto mejores décadas. Una hora más tarde, el sudor perlaba su frente a pesar del frío de octubre. No había encontrado más que trastos viejos, ropa vieja, novelas de bolsillo con las tapas agrietadas, un televisor roto que probablemente pesaba más de lo que ella podía levantar. El embarazo lo hacía todo más difícil. Tenía que parar cada pocos minutos para recuperar el aliento y le dolía la espalda de agacharse sobre las cajas. Estaba a punto de rendirse cuando notó algo extraño en la pared del fondo, mientras que las otras 3 paredes estaban llenas de cajas y muebles. Esta tenía un hueco, un espacio estrecho detrás de una cómoda alta que parecía deliberadamente oculto. Maya se metió en el hueco, con su creciente barriga, haciendo que le quedara muy ajustado. Detrás de la cómoda, pegada a la pared y cubierta por una lona, había una pequeña caja fuerte. Su pulso se aceleró. Las cajas fuertes significaban objetos de valor, quizás joyas, dinero en efectivo, documentos importantes que podría utilizar para pedir un rescate, aunque inmediatamente se sintió culpable por ese último pensamiento. La caja fuerte era vieja pero sólida, del tamaño de un microondas, con una cerradura de combinación que parecía no haber sido tocada en años. Maya pasó los dedos por la superficie metálica, preguntándose qué secretos podría contener. Probó algunas combinaciones obvias, 1934,000, 11, pero la cerradura no se movió. Entonces recordó las cajas etiquetadas con fechas de 1987. Por impulso, probó 8.7, 0-0. Nada. Probó 1-9, 8-7. La cerradura hizo clic. A Mia le temblaban las manos mientras abría la pesada puerta. En el interior, había carpetas de manila apiladas ordenadamente
en estantes metálicos, junto con lo que parecían fotografías y una pequeña caja de madera. Sacó la primera carpeta y la abrió bajo la luz de su teléfono. Los papeles que había dentro no tenían sentido a primera vista. Extractos bancarios de cuentas que nunca había oído nombrar. Documentos legales con sellos de aspecto oficial y copias al carbón de cartas escritas en papel con membrete antiguo. Pero al leer con más atención, ciertas palabras le llamaron la atención. Transferencia bancaria, Islas Caimán, investigación por blanqueo de dinero. Las fechas de todo iban desde 1985 hasta 1987. Las cantidades de los extractos bancarios la marearon. Millones de dólares moviéndose entre cuentas con precisión clínica. Mir sacó a continuación las fotografías, con trajes caros, ambos estrechándose la mano, entrando y saliendo de coches, entrando en edificios. Alguien había escrito notas en el reverso. JR más castellano, 15 de marzo. Entrega en el muelle 47, reunión con el contacto de Chicago. Un nombre aparecía repetidamente en los documentos, Vincent Torino. Maya no lo reconocía, pero algo en la forma en que estaba escrito, siempre en cuidadosas letras mayúsculas, a veces rodeado con un círculo o subrayado, sugería que era importante. La caja de madera contenía algo que heló la sangre a Mir, una cinta de casete etiquetada como Quinta, Confesión, 23 de marzo de 1987. Copia del seguro. Miró fijamente la cinta, con la mente a 1000 por hora. No se trataba solo de trastos viejos de alguien. Era una prueba de lo que parecía un delito financiero grave cometido hacía 35 años. Una prueba que alguien había escondido en un trastero y que, al parecer, había olvidado. O una prueba de que alguien había muerto antes de poder utilizarla. El teléfono de Maya vibró con un mensaje de su casero. El alquiler vencía ayer. Paga antes del viernes o te echaré. Miró los archivos que tenía en las manos y luego su vientre hinchado. Fuera lo que Vincent Torino hubiera confesado en esa cinta, claramente valía la pena ocultarlo. Y si valía la pena ocultarlo, podría valer dinero. La pregunta era, ¿cuánto dinero? Y lo que era más importante, ¿quién más podría saberlo? El estacionamiento de la casa de subastas se vació lentamente, dejando solo huellas de neumáticos en la grava y el persistente olor a escape de diésel. Maya se sentó en su Honda, con las manos temblorosas mientras miraba el recibo amarillo que sostenía entre los dedos. 47,000 millones, $325, casi la mitad de lo que le quedaba en su cuenta corriente. El bebé dio una patada, un golpe seco contra sus costillas que le hizo duele. Estaba embarazada de 20 semanas y este pequeño ya parecía decidido a dar a conocer su presencia. Maya presionó la palma de la mano contra ese lugar, sintiendo el aleteo del movimiento bajo su piel. ¿Qué he hecho?, susurró al coche vacío. El almacén se extendía ante ella como un laberinto de puertas enrollables naranjas, cada una de las cuales ocultaba secretos o tesoros, o más probablemente, trastos olvidados por otros. Maya nunca había estado en una subasta antes de hoy, ni siquiera lo había considerado, hasta que la desesperación la llevó a navegar por los anuncios en línea a las 3 de la madrugada, buscando cualquier forma legal de ganar dinero rápido. Se detuvo frente a la unidad 47,000 millones y apagó el motor. El almacén estaba más tranquilo ahora, ya que la mayoría de los demás ganadores de la subasta ya habían reclamado sus premios y se habían marchado. Quedaban algunos rezagados, cargando muebles y cajas en camionetas con la eficiencia metódica de los compradores experimentados. La puerta de la unidad era más grande de lo que esperaba, de unos 3 metros de ancho. Maya forcejeó con las tenazas que le había prestado su vecino, ya que su barriga de embarazada le impedía agacharse para alcanzar el candado. El metal se rompió con un crujido satisfactorio y ella agarró el pomo de la puerta. Lo primero que le llamó la atención fue el olor: cartón mohoso, tela vieja y algo más debajo, algo metálico y rancio. Maya se tapó la nariz con la manga y buscó el interruptor de la luz que había justo dentro de la puerta. Una sola bombilla desnuda parpadeó, proyectando sombras duras sobre el contenido. Se le encogió el corazón. El trastero estaba lleno hasta el techo, pero no con el tipo de muebles antiguos o objetos de colección que esperaba encontrar. En su lugar, vio torres de cajas de cartón, con las esquinas blandas por el paso del tiempo y la humedad. Había algunos muebles cubiertos en la parte de atrás,
pero la mayor parte del espacio estaba ocupado por lo que parecían décadas de papeleo acumulado. Maya entró y sus pasos resonaron en el espacio cerrado. Las cajas más cercanas a la puerta estaban etiquetadas con rotulador negro descolorido. Registros financieros 1987 a 1989 y documentos fiscales 1990. Abrió una al azar y se encontró con facturas y extractos bancarios amarillentos, todos con el membrete de algo llamado Meridian Development Corporation. No valía nada. ¿Quién compraría viejos registros comerciales? Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras se adentraba en el trastero, pasando por delante de cajas etiquetadas como documentos legales, contratos y en expedientes de personal. Había tirado $325 a la basura. Estaba a punto de darse por vencida cuando se fijó en algo diferente en una de las piezas cubiertas que había en la esquina trasera. A diferencia del resto de muebles, que estaban cubiertos con sábanas viejas o lonas, este objeto estaba envuelto en plástico negro grueso y sujeto con cinta adhesiva. Era más o menos del tamaño de un archivador, pero algo en la forma en que estaba escondido hizo que el pulso de Mia se acelerara. La cinta estaba vieja y quebradiza, y se desprendía del plástico al tirar de ella. Debajo del envoltorio había efectivamente un archivador, pero este era diferente a los demás, más nuevo y cerrado con una cerradura de combinación que parecía haber sido añadida recientemente. Maya probó los cajones de todos modos, pero no se movían. Estaba a punto de seguir adelante cuando se fijó en un pequeño desgarro en el plástico negro cerca de la parte inferior del archivador. A través del hueco, pudo ver algo que le cortó la respiración. Dinero en efectivo. Montones de billetes atados con gomas elásticas. Le temblaban las manos mientras ampliaba el desgarro y se veían más billetes a través de la rejilla metálica del cajón inferior. Cientos, tal vez miles de dólares, allí, en la oscuridad. Maya miró hacia la entrada del local y de repente se dio cuenta de lo expuesta que estaba. El aparcamiento estaba casi vacío, pero podía oír voces cerca de otros ganadores de la subasta que se ocupaban de sus asuntos. Rápidamente, cubrió el archivador con una lona polvorienta y dio un paso atrás. Su mente se aceleró. ¿Quién guarda dinero en efectivo en un trastero? ¿Y por qué envolver todo el archivador en plástico como si intentaran ocultarlo? La respuesta obvia le provocó un nudo en el estómago, a partes iguales por la emoción y el miedo. No se trataba solo de viejos registros comerciales. Era el secreto de alguien. Maya miró a su alrededor con nuevos ojos, fijándose en detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La forma en que algunas cajas estaban colocadas para bloquear la vista de la esquina trasera. El hecho de que la mayoría de los documentos dataran de finales de los 80 y principios de los 90, pero luego se interrumpieran abruptamente, como si alguien hubiera desaparecido. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, y Maya tomó una decisión. Volvería esa noche con las herramientas adecuadas y exploraría con más detenimiento. Lo que fuera que hubiera en ese archivador podría ser exactamente lo que necesitaba para cambiar su vida. Solo esperaba no cambiarla de una forma que no pudiera controlar. Las manos de Ma temblaban mientras sacaba el recorte de periódico amarillento de la caja de zapatos. El titular gritaba a través de las décadas. Desaparece el prominente empresario Richard Blackwood. La policía sospecha de un delito. La fotografía debajo mostraba a un hombre distinguido de unos 50 años, con cabello gris acero y ojos amables. La fecha marcaba 32 años atrás. Se dejó caer sobre una caja volcada, con su vientre embarazado haciendo que el movimiento fuera incómodo. De repente, el trastero le pareció más pequeño y el aire más denso. Las motas de polvo bailaban bajo la luz fluorescente mientras leía el artículo con creciente inquietud. Richard Blackwood, propietario de Blackwood Industries, había desaparecido sin dejar rastro después de salir de su oficina un martes por la tarde, en marzo de 1991. Su coche fue encontrado abandonado en el puerto deportivo, con las llaves aún en el contacto. «Dios mío», susurró Maya, dejando a un lado el recorte con dedos temblorosos. El siguiente objeto de la caja le revolvió el estómago. Un carné de conducir, caducado hacía décadas, mostraba el mismo rostro que el del periódico. Richard Blackwood la miraba fijamente a través del plástico, con su dirección registrada como 1247 Millbrook Lane.
Había pasado en coche por delante de esa mansión innumerables veces. Ahora era un lugar de interés histórico. Debajo del carné había algo que heló la sangre a Mia. Una fotografía Polaroid. Los colores estaban desvaídos, pero la imagen seguía siendo nítida. El cuerpo de un hombre se desplomaba en el asiento del conductor de un coche. Su cabeza tenía un ángulo antinatural. Los mismos ojos amables del periódico ahora estaban vacíos y fijos. Maya se llevó la mano a la boca, sintiendo náuseas. Retrocedió rápidamente, tirando la caja de zapatos. El contenido se esparció por el suelo de hormigón. Más fotografías, documentos, lo que parecían registros financieros. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras las implicaciones la abrumaban. Esto no era solo una prueba de la desaparición de Richard Blackwood. Era una prueba de su asesinato. El bebé dio una fuerte patada, como si sintiera su angustia. Maya se presionó el vientre con ambas manos, tratando de calmar su acelerado pulso. Necesitaba pensar con claridad, pero su mente daba vueltas con las posibilidades y las consecuencias. ¿Quién había alquilado este trastero? ¿Por qué guardar pruebas de un asesinato ocurrido hacía décadas? Y lo más importante, ¿por qué no habían vuelto a recogerlas? Con dedos temblorosos, recogió los objetos esparcidos. Otra fotografía mostraba el mismo coche siendo empujado desde lo que parecía un muelle. Los documentos financieros llevaban la firma de Blackwood junto a otro nombre que ella no reconocía. Mostraban transferencias masivas en las semanas previas a la desaparición de Blackwood. El teléfono de Mia vibró, haciéndola sobresaltar. Era un mensaje del casero. Último aviso. Paga antes de las 6 p.m. o mañana comenzará el proceso de desahucio. No se le escapó la ironía. Allí estaba ella, sentada sobre las pruebas de un delito que probablemente había reportado millones a alguien, mientras ella no podía reunir $800 para pagar el alquiler. La cuota del trastero le había parecido su última esperanza, una apuesta desesperada que podría reportarle algo valioso que vender. En cambio, se había topado con algo que podía destruir su vida. Pero mientras miraba los documentos, se le ocurrió otra idea. El caso Blackwood nunca se había resuelto. Recordó que su abuela había hablado de él años atrás, de cómo la viuda del hombre había ofrecido una enorme recompensa por cualquier información que condujera a la condena de su asesino. Mia buscó a tientas su teléfono y buscó rápidamente noticias sobre el caso. La recompensa seguía vigente. $5 millones por cualquier información que condujera al arresto y la condena del asesino de Richard Blackwood. $5 millones. A Mir se le cortó la respiración. Ese dinero podía cambiarlo todo. Pagar el futuro del bebé, asegurar un hogar, garantizar que nunca pasaran hambre, pero también podría convertirla en un blanco. Quien quiera que hubiera matado a Blackwood podría seguir vivo. Podría seguir siendo lo suficientemente poderoso como para silenciar a cualquiera que amenazara su secreto. Pensó en el anterior propietario de la unidad, en cómo simplemente habían dejado de pagar las cuotas. ¿Se habían olvidado de estas pruebas o les había pasado algo? La idea le produjo un escalofrío. Una puerta de coche se cerró de golpe en algún lugar del almacén, resonando en los pasillos metálicos. Maya se quedó paralizada, escuchando los pasos sobre la grava. Probablemente solo fuera otro cliente, pero la paranoia se apoderó de ella como dedos fríos. Rápidamente volvió a meter todo en la caja de zapatos, con movimientos urgentes, pero con cuidado de no dañar nada. Los pasos pasaron por delante de su trastero sin detenerse, pero el corazón de Maya seguía acelerado. Necesitaba tiempo para pensar, investigar y decidir cuál sería su siguiente paso. Llevar las pruebas a la policía parecía la opción más obvia. Pero, ¿y si el asesino tenía contactos allí? ¿Y si acababa como el anterior propietario del trastero, simplemente desapareciendo? Maya se metió la caja de zapatos bajo el brazo y apagó la luz. Cuando la oscuridad se apoderó del trastero, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Conservaría las pruebas, al menos hasta que entendiera a qué se enfrentaba. Pero primero tenía que averiguar quién había alquilado ese trastero y por qué había abandonado allí secretos tan comprometedores. El bebé volvió a dar una patada y Mia susurró: «Aguanta, pequeño. Mamá va a resolver esto». La lluvia golpeaba el techo metálico del trastero mientras Mia se agachaba junto a la caja fuerte abierta, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La fotografía que sostenía entre sus temblorosas manos mostraba a una joven que podría haber sido su hermana.
Cabello oscuro, piel morena, ojos bondadosos que nunca volverían a ver otro amanecer. Pero fue el recorte de periódico que había debajo lo que le heló la sangre. Desaparece la hija del senador. Los titulares gritaban en letras mayúsculas de hacía 23 años. Elena Morrison, de 22 años, desaparece de un acto de campaña. Maya respiraba entrecortadamente. Elena Morrison. Conocía ese nombre. Todo el mundo en el estado lo conocía. La trágica desaparición había acaparado los titulares durante meses, hasta convertirse en uno de esos casos sin resolver de los que la gente hablaba en voz baja en las cenas. El senador Richard Morrison había construido toda su carrera política sobre la tragedia, convirtiéndose en un defensor de los derechos de las víctimas y ganando una elección tras otra con un programa basado en la justicia y la protección. Pero aquí, en este trastero olvidado, yacía la prueba de que Elena Morrison no había simplemente desaparecido, había sido asesinada. Maya rebuscó entre el resto del contenido con dedos temblorosos. Más fotografías, fotos de la escena del crimen que nunca habían llegado a los tribunales. El cuerpo de Elena parcialmente enterrado en lo que parecía una obra en construcción. Primeros planos de bolsas de pruebas y luego la que hizo que a Mia se le revolviera el estómago. Una foto de unas manos lavando la sangre de un reloj caro, con el escudo de la familia Morrison claramente visible en la esfera. En el fondo de la caja, envuelta en plástico, había una pequeña grabadora digital. Maya pulsó el botón de reproducción con dedos temblorosos. Soy el detective James Henley, placa número 4471. Hoy es 15 de octubre de 1999. Estoy grabando esto porque no puedo vivir con lo que hemos hecho. La voz era ronca, cansada, cargada de culpa. La chica Morrison no se escapó. La mató el director de campaña de su padre, David Rothschild, cuando ella amenazó con revelar los sobornos. Lo sabemos, tenemos las pruebas, pero la orden vino de arriba. Esta investigación muere aquí. Maya se llevó la mano a la boca. La grabación continuó. El senador Morrison sabe que ha estado encubriendo a Rothschild porque ambos están metidos hasta el cuello en los contratos de construcción. 20 millones de fondos federales. Todos ellos sucios. Enterraron a Elena con las pruebas, literalmente. La obra donde la encontramos. Va a ser el nuevo Hospital Memorial Morrison. Van a enterrar su crimen bajo un monumento a su falso dolor. La grabación crepitó y Maya pudo oír el ruido de papeles. Guardo copias de todo. Fotos, registros financieros, declaraciones de testigos que nos dijeron que destruyéramos. Si me pasa algo, si esto sale a la luz de alguna manera, la gente tiene que saber la verdad. Elena Morrison merece justicia y su asesino anda libre porque su propio padre valora más el poder que la vida de su hija. La grabación terminó con un clic que pareció resonar en el silencioso trastero. Maya se sentó sobre sus talones, con la mente dando vueltas. Sacó su teléfono y buscó al detective James Henley. La esquela tenía fecha de 3 meses después de la grabación. Murió en un accidente de coche en la autopista 12. Otra búsqueda reveló que David Rothschild había muerto de un ataque al corazón hacía 5 años, pero no antes de convertirse en uno de los lobistas más poderosos del estado. Y el senador Morrison, ahora gobernador Morrison, se presentaba a la presidencia con un programa de liderazgo moral y reforma judicial. El teléfono de Mir vibró con un mensaje de Danny. ¿Cómo va la búsqueda del tesoro? ¿Has encontrado algo bueno? Miró el mensaje y luego las pruebas que tenía a su alrededor. No era solo algo bueno, era dinamita. El tipo de revelación que derribaba gobiernos y arruinaba carreras. El tipo de secreto por el que la gente mataba. Su primer instinto fue llamar a la policía. Pero la grabación de Henley resonaba en su mente. ¿Hasta dónde llegaba la corrupción? ¿En quién podía confiar? Morrison llevaba más de 2 décadas en el poder, acumulando aliados y deudas en todo el sistema. Pero entonces pensó en su cita para la ecografía de la semana siguiente, en las facturas que se acumulaban, en Danny trabajando turnos dobles solo para mantenerlos a flote. Estas pruebas valían millones, no solo en términos de justicia, sino en términos muy literales. Un escándalo que acabaría con la carrera de un candidato presidencial. Los medios de comunicación pagarían generosamente por una prueba autenticada. Las manos de Ma se movieron hacia su vientre, sintiendo el ligero bulto donde crecía su hijo. ¿A qué tipo de mundo estaba trayendo a este bebé? Uno en el que los asesinos se convertían en gobernadores,
donde la justicia moría en los almacenes. Volvió a guardar cuidadosamente las pruebas, con la mente acelerada por las posibilidades. Podía acudir al FBI, pero ¿y si la influencia de Morrison también llegaba allí? Podría acudir a los medios de comunicación, pero ¿la creerían? ¿La protegerían? Al levantar la caja fuerte, algo más le llamó la atención. Una tarjeta de visita metida en una esquina. Sarah Chen, periodista de investigación, decía, con un número de teléfono escrito con tinta descolorida en el reverso. Maya se guardó la tarjeta en el bolsillo y cerró con llave el trastero. Mientras caminaba bajo la lluvia hacia su coche, sintió el peso de 23 años de secretos enterrados presionando sobre sus hombros. Elena Morrison había sido silenciada, pero su voz estaba a punto de resurgir de la tumba. El sobre de Manila parecía más pesado de lo normal mientras Maya lo apretaba contra su pecho, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera dañar al bebé. De vuelta en su apartamento, extendió el contenido sobre la mesa de la cocina como si fueran piezas de un rompecabezas mortal, cada documento más condenatorio que el anterior. Los extractos bancarios mostraban depósitos regulares de $50,000 en una cuenta perteneciente a Richard Blackwood, depósitos que coincidían exactamente con las fechas marcadas con un círculo rojo en el calendario de Elena. Transferencias bancarias desde cuentas en el extranjero con nombres que no reconocía. Todas ellas a través de una compleja red de empresas ficticias. Pero fue el libro de contabilidad manuscrito lo que le heló la sangre. Docenas de nombres con cantidades en dólares junto a cada entrada. Algunos los reconoció de los titulares de los periódicos a lo largo de los años. Políticos que habían muerto en accidentes sospechosos, denunciantes que habían desaparecido, periodistas que habían dejado de hacer preguntas incómodas. Junto a cada nombre había una fecha y una cantidad de pago, todo escrito con la precisa caligrafía de Elena. Las manos de Mia temblaban. No solo había estado documentando un delito, había estado dirigiendo una operación de asesinatos por encargo que se prolongó durante décadas. El bebé dio una patada fuerte y repentina, haciendo que Mia jadease. Se presionó la mano contra el vientre, tratando de estabilizar su respiración. ¿En qué se había metido? Y lo que era más importante, ¿cuántas personas matarían para mantener este secreto oculto? Su teléfono vibró. Número desconocido. Deja de investigar, Maya. Por tu bien y el de tus bebés. El mensaje apareció y desapareció tan rápido que casi pensó que lo había imaginado. Pero el escalofrío que le recorrió la espalda era muy real. Alguien lo sabía. Alguien la estaba vigilando. Maya recogió los documentos con manos temblorosas y los volvió a meter en el sobre. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir cuál sería su próximo paso. Lo más inteligente sería destruirlo todo y fingir que nunca había abierto ese trastero. Pero lo inteligente no pagaría las facturas médicas del bebé ni evitaría que perdiera el apartamento. Pensó en la tarjeta del detective Morrison, que seguía sobre su mesita de noche. Pero ¿y si él también estaba comprometido? La lista de clientes de Eleanor incluía a personas poderosas, jueces, senadores, magnates de los negocios. Cualquiera podía estar involucrado. Otra patada del bebé, esta vez acompañada de un dolor agudo que la hizo doblarse. Estaba tan concentrada en los documentos que se había olvidado de comer otra vez. El estrés no podía ser bueno para ninguno de los dos. Maya se obligó a prepararse un sándwich. Su mente iba a toda velocidad mientras masticaba mecánicamente. Tenía que haber alguien en quien pudiera confiar, alguien que pudiera ayudarla a superar esta pesadilla. Pensó en su hermana Claire, en Portland, pero involucrar a la familia le parecía demasiado peligroso. Su abogado era un chiste, un defensor público que apenas recordaba su nombre. Entonces recordó la tarjeta de visita que había detrás de las fotografías de Elena. James Kellerman, investigador privado. Si Elena había guardado su tarjeta, tal vez estaba planeando desenmascarar la operación ella misma. Tal vez Kellerman era uno de los buenos, o tal vez era otra amenaza. De repente, el apartamento le pareció más pequeño, con las paredes presionándola. Maya se acercó a la ventana y miró a través de las persianas hacia la calle. Un sedán negro estaba parado en la esquina, con el motor en marcha. No había estado allí hacía una hora. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era el detective Morrison. Encontré algo interesante sobre tu trastero. ¿Podemos vernos? Ma se quedó mirando el mensaje, paralizada por la indecisión. Morrison parecía sincero, pero el libro de contabilidad de Elena
Le había enseñado que las apariencias no significaban nada. Aún así, necesitaba aliados, y un detective podría ser su mejor opción. Le respondió, cafetería de Pine Street, en 1 hora. Luego cogió su chaqueta y el sobre, pero se detuvo en la puerta. Lo más inteligente sería dejar los documentos escondidos allí y llevar copias. Pero lo inteligente también podría significar tener los originales como garantía. Maya se guardó el sobre dentro de la chaqueta y se dirigió a la salida trasera. Si alguien vigilaba la entrada principal, tal vez no se le había ocurrido cubrir el callejón. El aire de la tarde era fresco y traía consigo el aroma de la lluvia. Maya se mantuvo por las calles secundarias, mirando por encima del hombro cada pocas manzanas. El sedán negro no se veía por ninguna parte, pero eso no significaba que no la estuvieran siguiendo. La cafetería estaba lo suficientemente concurrida como para proporcionarle cobertura, pero era lo suficientemente pequeña como para que pudiera detectar cualquier problema que se avecinara. Maya eligió una mesa cerca de la salida trasera y pidió un té de manzanilla, tratando de parecer despreocupada mientras observaba a los demás clientes. Morrison llegó justo a tiempo, con aspecto cansado y preocupado. Se sentó en la silla frente a ella y sus ojos se dirigieron inmediatamente al sobre que había junto a su taza. ¿Has encontrado algo?, dijo. No era una pregunta. Maya asintió lentamente. Detective Morrison, si le enseño esto, no habrá vuelta atrás para ninguno de los dos. Él se inclinó hacia adelante, con expresión sombría. Maya, llevo 3 años investigando a Eleanor Whitmore. Sea lo que hayas encontrado, creo que estoy preparado para ello. La mano de Maya se cernió sobre el sobre, sabiendo que abrirlo lo cambiaría todo. Las fotografías se esparcieron por la mesa de la cocina de Mia como acusaciones. Cada imagen en blanco y negro era una ventana a una pesadilla que no podía comprender del todo. Le temblaban las manos mientras cogía la lupa que le había prestado su vecina, estudiando los rostros de las imágenes con creciente inquietud. La tarjeta de visita de la detective Sarah Chen estaba junto a su ordenador portátil, con los bordes ya desgastados por el nervioso manejo de Mir. Había encontrado la tarjeta en Internet después de buscar el nombre de Chen. Al parecer, la detective había participado en varios casos de personas desaparecidas de gran repercusión a lo largo de los años, pero llamarla era como saltar al vacío sin saber lo que había debajo. El bebé le dio una fuerte patada en las costillas que la hizo jadear. Lo sé, pequeño, susurró, colocando una mano protectora sobre su vientre. Mamá también tiene miedo. Volvió a la pantalla del portátil, donde había estado cotejando los recortes de periódico con los archivos en línea. La empresa Henderson Construction Company había sido uno de los principales actores del auge urbanístico de Chicago en los años 80 y 90. El propio Robert Henderson había sido una especie de celebridad local. Las fotos lo mostraban cortando cintas en inauguraciones de edificios, estrechando la mano de alcaldes y concejales, con una sonrisa amplia y segura. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, esa sonrisa le parecía diferente, depredadora, calculadora. Un suave golpe en la puerta la hizo congelarse. Maya recogió rápidamente las fotografías y las metió en el sobre de Manila, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Volvieron a llamar a la puerta, con más insistencia. Maya, soy Diane, la vecina de al lado. Se sintió aliviada al reconocer la voz de su anciana vecina. Maya abrió la puerta y se encontró a Diane con un plato tapado en las manos. Su rostro curtido se arrugó con preocupación. He vuelto a hacer demasiado guiso, dijo Diane, aunque sus agudos ojos ya estaban escrutando el rostro de Maya. Tienes muy mal aspecto, querida. ¿Estás comiendo lo suficiente? Estoy bien, de verdad. Maya aceptó el plato, sintiendo el calor que se filtraba a través de la cerámica hasta sus palmas. Gracias por esto y por prestarme la lupa. ¿Encontraste lo que buscabas? La pregunta de Diane parecía casual, pero Maya captó la curiosidad subyacente. Solo unas viejas fotos familiares. Nada importante. La expresión de Diane sugería que no se lo creía ni por un segundo, pero no insistió. Bueno, si necesitas algo, cualquier cosa, ya sabes dónde encontrarme. Después de que Diane se marchara, Mia volvió a su investigación, pero le costaba concentrarse. Cada crujido del edificio, cada paso en el pasillo la hacía levantar la vista nerviosamente. Se estaba volviendo paranoica, se dijo a sí misma. Nadie sabía lo que había encontrado. Nadie la estaba vigilando.
La parte racional de su mente sabía que debía entregar todo a la policía inmediatamente, pero la parte desesperada, la parte que contaba cada dólar de su escasa cuenta bancaria, que sentía el peso de la maternidad inminente como una carga física, le susurraba sobre la llave de la caja de seguridad. ¿Y si realmente había algo valioso en esa caja? Algo que pudiera cambiar su vida, darle a su bebé el futuro que se merecía. Solo el trastero ya valía el precio de la subasta, solo por los muebles y los aparatos electrónicos. ¿Y si el universo finalmente le estaba lanzando un salvavidas? Pero mientras volvía a mirar las fotografías, los rostros de mujeres jóvenes que habían sido hijas de alguien, hermanas de alguien, la culpa le quemaba como ácido en el estómago. No eran solo casos sin resolver o noticias abstractas. Eran personas reales a las que les habían robado la vida, cuyas familias llevaban décadas preguntándose qué les había pasado. Su teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Hola, no he sabido nada de ti desde la subasta. ¿Va todo bien? Ma se quedó mirando el mensaje, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Marcus había sido muy amable con ella. Incluso le había cedido gratis su negocio de trasteros. Se merecía saber en qué se habían metido, pero involucrarlo también lo pondría en peligro, y ella no podía asumir esa responsabilidad. Le respondió, «¿Todo bien? Solo cansada. El embarazo, ya sabes». Su respuesta no se hizo esperar. «Cuídate. Llámame si necesitas algo». La amabilidad de esas sencillas palabras casi quebró su determinación. Estaba tan cansada de estar sola con sus miedos, su incertidumbre. Pero esa carga era suya. Cuando las sombras de la tarde se alargaron en su apartamento, Maya tomó una decisión. Llamaría a la detective Chen por la mañana y le contaría todo. Pero primero iría al banco para ver qué había en esa caja de seguridad, solo para saber a qué estaba renunciando. Guardó el sobre bajo llave en la cómoda de su dormitorio, enterrado bajo unos jerseys que probablemente nunca volvería a ponerse. Mañana tendría respuestas de una forma u otra. Esa noche intentaría dormir y fingir que aquellos misteriosos coches no pasaban lentamente por delante de su edificio. Las sombras del aparcamiento solo eran juegos de luces. El bebé volvió a dar una patada, más suave esta vez, y Maya cerró los ojos y se hizo una promesa en silencio. Pasara lo que pasara, los protegería a ambos, aunque eso significara adentrarse en la oscuridad que ya se había cobrado sobre la mesa de la cocina de Mia como pruebas en la escena de un crimen, y se dio cuenta con un escalofrío de que, en esencia, eso era lo que eran. Sarah Chen se sentó frente a ella y examinó metódicamente cada imagen con el ojo experto de alguien acostumbrado a desentrañar misterios. La presencia de la detective en el pequeño apartamento de Mia resultaba surrealista, como si dos mundos hubieran colisionado. La desesperada realidad de las facturas impagadas y los temores del embarazo se mezclaba con un reino sombrío de secretos ocultos durante décadas. «Dime otra vez cómo las conseguiste», dijo Sarah, sin levantar la vista de una fotografía en la que se veía a Richard Ashford estrechando la mano de un hombre cuyo rostro estaba parcialmente oculto por la sombra. Las manos de Mia temblaban mientras se servía otra taza de té. «Subasta de trasteros, unidad 247, en Secure Store. Lo compré hace 3 días por $200. Las palabras parecían ensayadas, pero no por ello menos aterradoras. Sarah asintió con la cabeza y tomó notas en una pequeña libreta. ¿Y no has tenido contacto con nadie en relación con estas fotografías? ¿Ninguna llamada inusual? ¿Visitas? ¿Nada fuera de lo normal? La pregunta le tocó muy de cerca. Mia pensó en el sedán negro que había visto aparcado frente a su edificio esa mañana, el mismo que había visto ayer por la tarde. Se había convencido a sí misma de que era paranoia, que las hormonas del embarazo la ponían nerviosa. Pero ahora, al ver la expresión seria de Sarah, esos temores se cristalizaron en algo más tangible. «Había un coche», admitió Mia a regañadientes. «Lo he visto 2 veces. Un sedán negro con cristales tintados». El bolígrafo de Sarah dejó de moverse. «Ayer por la tarde, cuando llegué a casa del trabajo, y otra vez esta mañana. Puede que no sea nada. Según mi experiencia, las coincidencias rara vez son solo coincidencias». Sarah reunió varias fotografías, centrándose en aquellas en las que se veía claramente el rostro de Ashford. Parecían haber sido tomadas a lo largo de varios meses, posiblemente años. Alguien estaba vigilándolo. Mia estudió el rostro de la detective buscando pistas sobre lo que Sarah estaba pensando. «Sabes algo sobre esto, ¿verdad?».
Sobre Ashford, Sarah se quedó callada durante un largo momento, sopesando sus palabras. Richard Ashford murió en 1987. Oficialmente se dictaminó que fue un suicidio. Saltó desde el piso 23 de su edificio de oficinas en el centro de la ciudad, pero siempre hubo dudas. ¿Qué tipo de dudas? El tipo de dudas que se entierran cuando las personas poderosas quieren que se entierren. Sarah tomó otra fotografía. Esta mostraba a Ashford entrando en lo que parecía un almacén. Ashford estaba relacionado con varios proyectos de desarrollo en la ciudad. Grandes cantidades de dinero, contratos municipales, el tipo de acuerdos que pueden hacer o deshacer carreras políticas. Justo antes de su muerte, corrieron rumores de que estaba cooperando con una investigación federal sobre corrupción. Mia sintió cómo se movía el bebé en su interior, un aleteo que le recordó todo lo que tenía que perder. ¿Y crees que estas fotografías están relacionadas con eso? Creo que alguien hizo todo lo posible por documentar las actividades de Ashford y que otra persona ha pasado 37 años creyendo que esa documentación había sido destruida. Sarah miró a Mia a los ojos. La pregunta es, ¿qué piensas hacer con ellas? El peso de esa pregunta se posó sobre Mia como una pesada manta. Había estado tan centrada en la necesidad inmediata de dinero que no había considerado plenamente las implicaciones de lo que había encontrado. No eran solo fotografías valiosas. Eran pruebas que podían reabrir casos sin resolver, acabar con carreras y destruir vidas. Y alguien ya había matado una vez para proteger esos secretos. Necesito el dinero, dijo Mia en voz baja. Mi bebé. Ni siquiera puedo permitirme una atención prenatal adecuada. Pensé que tal vez podría venderlas a un periódico o... La voz de Sarah se volvió aguda. Escúchame con atención. Si estas fotografías son lo que creo que son, acercarte a la persona equivocada podría costarte la vida. El tipo de gente involucrada en esto no duda a la hora de protegerse. El miedo recorrió la espalda de Mia. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Fingir que nunca las encontré. Debes dejar que te ayude. Sarah se inclinó hacia adelante. Llevo 15 años como detective. He visto lo que les pasa a los civiles que se ven envueltos en situaciones como esta. Pero también he visto cómo se hace justicia cuando pruebas como estas salen a la luz por los canales adecuados. Fuera, se cerró de golpe la puerta de un coche. Ambas mujeres se quedaron quietas, escuchando. Se oyeron pasos en el pasillo, cada vez más cerca. Mia contuvo la respiración mientras los pasos pasaban por su puerta y continuaban por el pasillo. Un vecino, nada más. Pero el momento de miedo fue suficiente para que Sarah le recordara su advertencia. «Hay algo más», dijo Sarah, ahora en voz más baja. «El trastero donde encontraste estas cajas de seguridad ha sido propiedad de la misma familia durante 40 años, los Kowalski. Fueron interrogados en relación con la investigación original sobre la muerte de Ashford. A Mia se le heló la sangre. Se había metido a ciegas en algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. La subasta del trastero no había sido una mala suerte aleatoria para alguien que había dejado de pagar sus facturas. Había sido algo deliberado y planeado. Alguien quería que estas fotografías salieran a la luz, susurró. Sarah asintió con gravedad. La pregunta es ¿por qué ahora y qué esperan que hagas al respecto? El almacén parecía diferente a la luz de la madrugada, con las sombras estirando sus largos dedos sobre el suelo de hormigón, mientras Maya se acercaba al trastero 47 con manos temblorosas. Apenas había dormido, con la mente agitada por las posibilidades y los peligros por igual. La llave le pesaba más de lo normal al girarla en la cerradura. La puerta metálica se abrió con un chirrido que parecía reflejar su nerviosismo. Todo estaba exactamente como lo había dejado. La caja de archivo reposaba inocuamente sobre la mesa polvorienta, el sobre de Manila a su lado como una serpiente dormida. Pero saber lo que había dentro de esos documentos había transformado el espacio en algo casi sagrado o maldito. Maya sacó su teléfono y comenzó a fotografiarlo todo sistemáticamente. Durante su noche de insomnio había decidido que las copias eran esenciales, un seguro contra lo que pudiera venir después. Cada clic del obturador de la cámara le parecía un paso más hacia las profundidades de un laberinto del que tal vez nunca escaparía. Los extractos de las cuentas en el extranjero eran lo suficientemente condenatorios, mostrando millones fluyendo a través de una red de empresas ficticias, pero fue la correspondencia lo que le heló la sangre. Las cartas entre el juez Morrison y alguien identificado solo como MM no solo hablaban de lavado de dinero, sino también de intimidación de testigos,
manipulación de pruebas y cosas peores. El caso de Castellano no era un incidente aislado. Formaba parte de un patrón que se extendía a lo largo de décadas. Una puerta de coche se cerró de golpe en algún lugar lejano y Mia se quedó paralizada. Se suponía que el almacén estaría casi vacío a esa hora tan temprana, ya que la mayoría de los clientes preferían visitarlo por la tarde. Escuchó con atención, pero no oyó nada más que los rápidos latidos de su corazón y el lejano zumbido del tráfico. Volvió a los documentos y la cámara de su teléfono capturó página tras página, números de ruta bancaria, fechas y cantidades que la mareaban. El juez Morrison no solo había sido corrupto, había sido la piedra angular de toda una organización criminal. En algún lugar de la ciudad, las personas que habían amasado fortunas gracias a esa corrupción seguían en libertad. El sonido de pasos sobre el cemento la hizo levantar la vista bruscamente. Eran lejanos, pero deliberados, y se movían con determinación por el laberinto de trasteros. Maya reunió rápidamente los documentos más comprometedores y los guardó en su chaqueta. Le temblaban las manos mientras cerraba la caja de archivo. Cada segundo le parecía una eternidad. Los pasos estaban ahora más cerca, acompañados de voces bajas. 2 personas, quizá 3. El pulso de Mia se aceleró al darse cuenta de que estaba atrapada. El trastero solo tenía una salida, y quienquiera que viniera la vería en cuanto doblara la esquina. Miró a su alrededor desesperadamente. El trastero era profundo, pero estrecho, lleno de muebles y cajas que podían proporcionar una cobertura mínima. Su mejor opción era esconderse detrás de un armario alto cerca de la pared del fondo y esperar que no registraran a fondo. Moviéndose tan silenciosamente como le permitía su cuerpo embarazado, Mia se apretujó detrás del armario justo cuando las voces se hicieron más claras. «Seguro que es este trastero», dijo una voz masculina, gruñona e impaciente. 47, eso es lo que le dijo a Hicks. Esta vez era una mujer, con voz clara y profesional. La verdadera pregunta es ¿qué se ha llevado ya? Maya se pegó a la fría pared metálica, apenas respirando. Lo sabían. De alguna manera sabían que había estado allí. Sabían que había encontrado algo importante. El bebé dio una patada, como si sintiera su terror, y ella se colocó una mano protectora sobre el vientre. «Parece que alguien lo ha revisado todo», dijo el hombre, y Maya oyó el ruido de cajas que se movían. «Los archivos están desordenados». «No es tonta», respondió la mujer. «Probablemente lo haya copiado todo. Tenemos que encontrarla antes de que decida hacerse la heroína». Hubo una larga pausa llena solo del sonido de papeles revolviéndose. Maya trató de calcular distancias, salidas, posibilidades. El almacén tenía múltiples entradas, pero llegar a cualquiera de ellas significaba cruzar un terreno abierto 3 años, dijo el hombre, con un tono de frustración en la voz. ¿Por qué su secreto no pudo quedarse enterrado con él? Porque era paranoico y guardaba registros de todo. Lo llamaba póliza de seguro. Nunca imaginó que una chica embarazada se toparía con su seguro y decidiría cobrarlo. La mente de Mir se aceleró. Estaban hablando de la muerte del juez Morrison, como si hubieran estado involucrados, como si el ataque al corazón que había acabado con su carrera y su vida no hubiera sido nada natural. Las implicaciones le revolvían el estómago. ¿Qué hay de la chica? Sara Castellanos. ¿Qué hay de ella? Lleva décadas desaparecida. Probablemente esté muerta, sinceramente. Morrison se aseguró de que no pudiera reaparecer sin enfrentarse a cargos. El desprecio casual por la vida de una joven, el frío cálculo en sus voces. Maya se dio cuenta de que no solo tenía pruebas de corrupción, sino posiblemente de asesinato. Y ahora ella era la siguiente en su lista. Las voces comenzaron a desvanecerse a medida que se alejaban de la unidad, pero no antes de que la mujer hablara por última vez. Encontrada a Maya Rodríguez esta noche, cueste lo que cueste. Los pasos se alejaron, dejando a Maya sola con la terrible certeza de que su nombre era conocido. Se le acababa el tiempo, y las pruebas que llevaba eran tanto su única arma como su sentencia de muerte. Las manos de Maya temblaban mientras miraba la fotografía en la tenue luz de su apartamento. El rostro de la mujer la miraba, joven, vibrante, con unos llamativos ojos verdes que le resultaban familiares pero imposibles. Volvió a darle la vuelta a la foto y leyó la inscripción descolorida. Sara, 1987, nuestro futuro empieza ahora. La prueba de embarazo que se había hecho esa mañana estaba sobre la mesa de centro, junto a los documentos esparcidos del trastero.
2 líneas rosas que confirmaban lo que llevaba semanas sospechando. No se le escapó la ironía. Allí estaba ella, gestando una nueva vida, rodeada de pruebas de una vida brutalmente arrebatada. Su teléfono vibró. Otro mensaje de texto de un número desconocido. Deja de investigar o acabarás como ella. El corazón de Maya latía con fuerza contra sus costillas. Había recibido 3 mensajes similares desde que visitó la biblioteca ayer, cada uno más explícito que el anterior. Alguien la estaba vigilando, siguiendo sus movimientos, y no estaban jugando. Extendió los extractos bancarios sobre la mesa de la cocina, entrecerrando los ojos para ver los números descoloridos. Las cuentas pertenecían a Millennium Construction, la empresa de Richard Crane. Entre 1987 y 1988 se habían movido grandes sumas a través de varias cuentas en el extranjero, pagos a empresas ficticias, transferencias a cuentas imposibles de rastrear y un depósito recurrente que le llamó la atención. Pagos mensuales de $50,000 a algo llamado Phoenix Holdings. Maya cogió su portátil y buscó Phoenix Holdings. No apareció nada en los registros recientes, pero encontró documentos empresariales archivados de finales de los años 80. La empresa había sido registrada en Nevada, con solo un apartado de correos como dirección. La única directiva era Sarah Chen. Dios mío, susurró Maya. Sarah no solo había sido empleada de Crane, había sido su socia o su cómplice. Las tablas del suelo crujieron sobre su apartamento. Mia se quedó paralizada escuchando. La señora Patterson, de arriba, estaba en Florida visitando a su hija. El apartamento debería estar vacío. Otro crujido, deliberado y lento. Maya recogió rápidamente los documentos y los metió en un sobre de Manila. Tenía que salir, encontrar un lugar público y seguro. Cuando fue a coger las llaves, unos golpes secos resonaron en su apartamento. Maya Torres, policía, tenemos que hablar con usted. Su alivio fue inmediato. Corrió hacia la puerta y miró por la mirilla. 2 hombres trajeados estaban en el pasillo, con las placas a la vista. Maya abrió la puerta, manteniendo la cadena puesta. ¿De qué se trata? El detective mayor, con canas en las sienes y ojos cansados, le mostró su placa. Detective Morrison, Policía Metropolitana. Tenemos entendido que compró un trastero en Sunset Storage la semana pasada. El número 47. A Maya se le secó la boca. Sí. ¿Por qué? Estamos investigando algunas irregularidades en esas instalaciones. ¿Podemos pasar? Algo no le cuadraba. Ma estudió sus rostros a través de la rendija. El detective más joven no dejaba de mirar su reloj, y la placa de Morrison parecía un poco rara. La fuente era demasiado moderna, el sello demasiado nítido. ¿Puedo ver su identificación?, preguntó. Morrison sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Por supuesto. Metió la mano en su chaqueta, y Mia vio algo que le heló la sangre. El borde de una funda de pistola. Mia cerró la puerta de un portazo y echó el cerrojo. Oyó a Morrison maldecir y luego susurros urgentes. No eran policías. Los policías de verdad ya habrían pedido refuerzos. No se habrían marchado cuando ella cerró la puerta. Su escalera de incendios. Maya agarró el sobre y su bolso y corrió hacia la ventana del dormitorio. El viejo marco se atascó. La pintura lo había sellado tras años de abandono. Detrás de ella, oyó como la puerta principal explotaba hacia adentro. Está huyendo. La voz de Morrison resonó por todo el apartamento. Maya empujó con el hombro el marco de la ventana. Este cedió con un chirrido de madera y metal. El frío aire de noviembre entró a raudales mientras se subía a la escalera de incendios. 3 pisos más abajo, el callejón parecía increíblemente lejano. Se oían pasos apresurados en su apartamento. Maya bajó tan rápido como se atrevió. Los peldaños metálicos estaban resbaladizos por la escarcha. En el rellano del segundo piso, oyó la voz de Morrison desde la ventana de su dormitorio. Ahí, bajando por la escalera de incendios, un fuerte estallido resonó en el callejón. La pared de ladrillos junto a la cabeza de Mia explotó en una lluvia de polvo y fragmentos. Le estaban disparando. Mia cayó a medias por el último tramo de escaleras, golpeando con fuerza el pavimento del callejón. El dolor le atravesó el tobillo, pero la adrenalina la mantuvo en movimiento. Cojeando, se dirigió hacia la calle, apretando el sobre contra su pecho. Un sedán negro estaba parado a la entrada del callejón. Cuando Mia se acercó, la puerta del pasajero se abrió. «Suba». La voz era femenina, urgente, pero no amenazante. Mia dudó por una fracción de segundo,
Luego oyó los pesados pasos de Morrison resonando en la escalera de incendios detrás de ella. Se metió en el coche. La conductora era una mujer de unos 50 años con cabello plateado y ojos marrones inteligentes. Arrancó el motor antes de que Maya cerrara completamente la puerta. ¿Quién es usted?, jadeó Maya. La mujer miró por los retrovisores y giró bruscamente a la derecha hacia una calle muy transitada. Alguien que lleva 35 años buscando esa prueba. Me llamo Helen Chen. Miró a Maya. Sara era mi hija. El espejo del baño de la gasolinera reflejaba un rostro que Maya apenas reconocía. Las ojeras ensombrecían sus ojos y su piel había adquirido un tono grisáceo que la hacía parecer atormentada. Se echó agua fría en las mejillas y observó cómo las gotas rosadas se arremolinaban en el desagüe manchado de óxido. El bebé le dio una fuerte patada en las costillas, como si sintiera su ansiedad. Habían pasado 3 días desde que llamó al nieto de Vincent Romano. 3 días saltando ante cada sombra, durmiendo cada noche en un motel diferente, mirando constantemente por el espejo retrovisor. El peso de las fotografías en su mochila se hacía más pesado con cada hora que pasaba. Su teléfono vibró. Número desconocido. Hola, Maya Chen. La voz era más joven de lo que esperaba, con trazas del mismo acento de Brooklyn que había oído en la cinta de la confesión de Vincent. Sí, Michael Romano. Dijiste que tenías algo que pertenecía a mi abuelo. El corazón de Maya latía con fuerza contra su pecho. Así es, reúnete conmigo esta noche. Muelle 47, Distrito de los Almacenes. A las 11, ven sola y trae todo lo que hayas encontrado. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Más se quedó mirando el teléfono, preguntándose si acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Pero, ¿qué otra opción tenía? El dinero que había obtenido al empeñar los objetos del trastero se estaba acabando y no podía seguir huyendo para siempre. Al caer la tarde, Maya condujo por el distrito de los almacenes, con los faros atravesando la oscuridad industrial. La zona estaba desierta, salvo por algunos campamentos de personas sin hogar y alguna que otra patrulla de seguridad. El muelle 47 se alzaba ante ella, una enorme estructura de hormigón que se adentraba en las aguas negras. Aparcó cerca de un muelle de carga y miró su teléfono. Llegaba 5 minutos antes, y la mochila que contenía la confesión de Vincent, las fotografías y la llave de la caja de seguridad pesaba en su regazo. Había hecho copias de todo y las había escondido en 3 lugares diferentes, junto con instrucciones detalladas para que las abrieran si le pasaba algo. Era una precaución que le parecía tan paranoica como esencial. Una figura emergió de las sombras cerca de la entrada del almacén. Alto, delgado, con un abrigo oscuro que se agitaba con la brisa del puerto. A medida que se acercaba, Maya pudo ver el parecido familiar, los mismos rasgos afilados que había estudiado en las viejas fotografías, los mismos ojos oscuros e intensos. Bajó la ventanilla cuando él llegó a su coche. «Eres más valiente de lo que esperaba», dijo Michael Romano estudiando su rostro. «O más desesperada, quizá ambas cosas». Maya mantuvo las manos a la vista sobre el volante. «¿Has venido a matarme?» Él soltó una risa amarga. «Si quisiera matarte, ya lo habría hecho. Sal del coche. Tenemos que hablar». En contra de todos sus instintos, que le gritaban que se marchara, atravesaba su chaqueta, trayendo el olor a sal y descomposición. Michael Romano era más mayor de lo que sugería su voz, tal vez 40 años, con las sienes canosas y los ojos cansados. «Enséñame lo que has encontrado». Maya dudó, luego abrió la cremallera de la mochila. Primero le entregó la cinta con la confesión, observando su rostro mientras la examinaba. Su expresión se mantuvo cuidadosamente neutral. «Mi abuelo murió cuando yo tenía 12 años», dijo finalmente. «Cáncer de pulmón. Pasó sus últimas semanas tratando de enmendar su vida. Pensé que me había contado todos sus secretos. Hay más». Mir le mostró las fotografías, los registros bancarios, la llave, una caja de seguridad en las Islas Caimán, números de cuenta, pruebas de asesinatos, incluido el de Elizabeth Hartley. La voz de Michael era monótona. «Sé quién era ella. Entonces, sabes lo que vale esto, ¿verdad?» Levantó la vista de las fotografías con mirada penetrante. «¿Entiendes lo que tienes en tus manos? No son solo pruebas de los crímenes de mi abuelo. Estos registros implican a personas que aún están vivas, que siguen siendo poderosas. Jueces, políticos, líderes empresariales, personas que han construido imperios con dinero manchado de sangre.
Maya sintió que el bebé volvía a dar una patada, esta vez más fuerte. Necesito el dinero de esa cuenta. Mi hijo quedará huérfano si no tienes cuidado. La voz de Michael era dura, pero no cruel. ¿Crees que se trata de dinero? Tienes pruebas suficientes para derrocar gobiernos. El asesinato de Hartley fue solo el principio. Mi abuelo blanqueaba dinero para la mitad de las familias mafiosas de la costa este, además de una docena de negocios legítimos que no eran tan legítimos. El peso de sus palabras se posó sobre ella como un sudario. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no puedes entrar en ese banco y retirar el dinero. En el momento en que intentes acceder a esa cuenta, activarás alarmas que llegarán a gente muy peligrosa. Gente que ha matado por menos de lo que tú tienes en tus manos. Maya sintió que el muelle daba vueltas a su alrededor. Entonces, ¿qué quieres? Michael se quedó en silencio durante un largo rato, estudiando las fotografías a la luz del puerto. Quiero terminar lo que empezó mi abuelo. Pasó sus últimos días intentando averiguar cómo arreglar esto, cómo hacer llegar estas pruebas a alguien que pudiera utilizarlas adecuadamente. Puede que tú seas la respuesta que él buscaba. No lo entiendo. Mi abuelo no era solo un criminal, Maya. En sus últimos años también fue informante del FBI. El almacén parecía diferente por la noche, con su estructura esquelética proyectando sombras retorcidas bajo las luces de seguridad. Sarah se agachó detrás de un contenedor de basura, vigilando la entrada, mientras Marcus miraba su reloj por tercera vez en 5 minutos. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, y cada latido le recordaba al bebé que crecía dentro de ella y todo lo que podía perder. ¿Estás segura de esto?, susurró Marcus, con el aliento visible en el aire frío. Sarah agarró el sobre de manila que contenía copias de todo lo que habían encontrado. Los originales estaban escondidos en 3 lugares diferentes, junto con instrucciones detalladas para el detective Chen por si les pasaba algo. No tenemos otra opción. Vincent sabe que tenemos las pruebas y no va a dejar de perseguirnos. El plan era sencillo en teoría. Entrar en el almacén, colocar el dispositivo de escucha que Marcus había conseguido a través de sus contactos periodísticos y reunir pruebas suficientes para demostrar la implicación de Vincent tanto en los asesinatos originales como en los recientes atentados contra sus vidas. En la práctica, a Sarah le temblaban las manos mientras observaba al guardia de seguridad hacer su ronda. Allí, señaló Marcus cuando el guardia desapareció tras la esquina más lejana. Tenemos unos 15 minutos antes de que vuelva por aquí. Se movieron rápidamente por el terreno abierto. El embarazo de Sarah la hacía sentir torpe y expuesta. La puerta lateral que Marcus había explorado antes estaba asegurada con una cadena, pero unas tenazas cortaron rápidamente el metal oxidado. El sonido de los eslabones al romperse resonó con demasiada fuerza en la tranquila noche. El interior del almacén se extendía en la oscuridad, lleno de torres de cajas y contenedores de transporte. Sarah sacó la linterna de su teléfono, manteniendo el haz de luz bajo mientras se dirigían hacia la zona de oficinas que Marcus había identificado en los planos del edificio del Departamento de Urbanismo. Vincent lleva décadas utilizando este lugar, susurró Marcus mientras subían por una escalera metálica hacia las oficinas del segundo piso. Según los registros de la propiedad, es propiedad de una empresa ficticia que se remonta al imperio empresarial de su familia. La puerta de la oficina estaba cerrada con llave, pero Marcus sorprendió a Sarah sacando un juego de ganzúas. El periodismo de investigación te enseña habilidades interesantes, explicó, manipulando los cilindros con facilidad. La cerradura se abrió con un clic y entraron. La oficina privada de Vincent estaba amueblada de forma espartana, pero era cara. Sillas de cuero, escritorio de caoba, cuadros abstractos que probablemente costaban más que los ingresos anuales de Sarah. Marcus se puso inmediatamente manos a la obra y colocó el pequeño dispositivo de grabación debajo del escritorio, mientras Sarah buscaba cualquier cosa que pudiera aportar pruebas adicionales. Los cajones del escritorio estaban cerrados con llave, pero Sarah encontró algo interesante en la estantería. Una serie de libros de contabilidad encuadernados en cuero que se remontaban a 30 años atrás. Fotografió varias páginas con su teléfono, tomando nota de las entradas que parecían corresponder con las fechas del diario de Eddie Martínez. Números que podían representar pagos, envíos o algo peor. Lo tengo, susurró Marcus, enderezándose desde debajo del escritorio. Ahora solo tenemos que... El sonido de pasos en la escalera metálica
los paralizó a ambos. Pasos pesados y decididos que definitivamente no eran los de la patrulla rutinaria del guardia de seguridad. La sangre de Sarah se heló al reconocer la cadencia mesurada. Vincent Caldwell subió esas escaleras con la confianza de un hombre que lo poseía todo a su alrededor. Marcus agarró a Sarah del brazo y la empujó hacia una puerta que ella había supuesto que era un armario. Se abrió para revelar un estrecho almacén con otra salida que conducía a una escalera trasera. Se deslizaron dentro justo cuando las voces llenaban la oficina principal. «Te dije que manejaras esto con discreción». La voz de Vincent transmitía la fría autoridad que Sarah recordaba de su enfrentamiento. En cambio, tengo a una mujer embarazada y a un periodista corriendo por la ciudad con pruebas que podrían destruir todo lo que he construido. No llegarán muy lejos, respondió otra voz. Sarah reconoció que pertenecía al hombre que la había atacado en el almacén. Tenemos gente vigilando los aeropuertos, las estaciones de autobuses e incluso los hospitales. Cuando entre en parto, estaremos esperando, terminó Vincent. Pero quiero que esto se resuelva antes. Encuéntralos. Encuentra las pruebas y asegúrate de que no puedan causar más problemas. Sarah se llevó la mano a la boca para reprimir un grito ahogado. No solo la estaban persiguiendo, planeaban utilizar su embarazo en su contra, sabiendo que tarde o temprano tendría que buscar atención médica. Marcus encontró su mano en la oscuridad y la apretó con firmeza mientras continuaba la conversación. Se enteraron de que Vincent tenía contactos en el departamento de policía, que había estado vigilando sus comunicaciones con el detective Chen y, lo más escalofriante, que Eddie Martínez no había sido su primera víctima, solo la más descuidada. El problema de Martínez debería haber quedado enterrado con ese diario, dijo Vincent. 30 años de trabajo minucioso y todo se desmorona porque una mujer desesperada compró el trastero equivocado. ¿Y el propietario del almacén? Thompson ha estado haciendo preguntas desde el robo. El señor Thompson ha cumplido su propósito. A veces hay que atar cabos sueltos. La forma despreocupada en que Vincent hablaba del asesinato le revolvió el estómago a Sarah. No se trataba solo de encubrir crímenes pasados. Estaba planeando activamente otros nuevos. El dispositivo de grabación que Marcus había colocado lo estaba captando todo, pero tenían que sobrevivir el tiempo suficiente para utilizarlo. La puerta de la oficina se cerró de golpe y unos pasos se alejaron por las escaleras. Sarah contó hasta 100 antes de atreverse a respirar con normalidad de nuevo. El almacén parecía una tumba en la oscuridad previa al amanecer. Maya se pegó a la fría pared metálica, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que la delataría. El bebé daba patadas inquietas, como si sintiera el peligro que los rodeaba a ambos. Los pasos resonaban en el pasillo entre los almacenes, deliberados y sin prisa. Los hombres de Victor eran metódicos y revisaban cada almacén sistemáticamente. Ella había logrado escapar por la entrada principal cuando llegaron, pero el almacén solo tenía 2 salidas y ahora podía oír voces cerca de la puerta trasera. El sobre de Manila crujió ligeramente cuando ella ajustó su agarre. Dentro había fotocopias de todo. Las fotografías, los registros de transacciones, la correspondencia que detallaba el elaborado plan de lavado de dinero de Victor Henley a través de su empresa constructora. Los documentos originales estaban escondidos en 3 lugares diferentes de la ciudad. Un seguro contra precisamente este momento. Señora Chen. La voz de Victor se escuchó en la oscuridad, culta y tranquila. Sé que está aquí. Su coche está fuera y, francamente, no hay muchos sitios a los que huir. Maya cerró los ojos y pensó. Estaba cerrado con un simple candado. Había aprendido a forzar cerraduras durante una breve etapa rebelde en el instituto. Una habilidad que nunca imaginó que se convertiría en una cuestión de supervivencia. Sus dedos encontraron la horquilla que había doblado antes. Tengo una propuesta que hacerle, continuó Victor, con sus pasos cada vez más cerca. Devuélveme lo que me pertenece y te convertiré en una mujer muy rica. Tan rica que nunca tendrás que preocuparte por las facturas del hospital o por mantener un techo sobre la cabeza de ese bebé. La cerradura se abrió con un clic. Maya levantó la puerta metálica, lo justo para deslizarse dentro, y luego la cerró detrás de ella. El trastero estaba lleno de muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Maya se abrió paso con cuidado por el laberinto de formas, buscando un lugar donde esconderse. La alternativa, la voz de Victor estaba ahora justo fuera, era considerablemente menos agradable.
Verá, señora Chen, se ha topado con algo mucho más grande que una simple subasta de trasteros. Esos documentos que ha encontrado detallan algo más que una simple contabilidad creativa. Están relacionados con gente muy peligrosa a la que no le gustan los cabos sueltos. Maya encontró un hueco entre un armario y una pila de cajas. Se metió en ese espacio, aunque su barriga de embarazada le hacía sentir apretada. A través de las delgadas paredes metálicas, podía oír los sonidos sistemáticos de otros trasteros que se abrían y registraban. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. El brillo de la pantalla le cegaba en la oscuridad, así que rápidamente lo atenuó. Detective Morrison, los trasteros 247 y 251 están despejados. Nos dirigimos hacia su ubicación. Mantente escondida. Se sintió aliviada. Morrison había cumplido su palabra. La policía estaba allí, avanzando por el almacén desde el extremo opuesto, pero se dio cuenta con creciente temor de que los hombres de Victor podrían llegar primero hasta ella. Un fuerte estruendo resonó en algún lugar del almacén, seguido de gritos. El registro sistemático, fuera de su unidad, se convirtió de repente en un movimiento frenético. «Señor, tenemos compañía», gritó alguien. «Policía, suelten sus armas». Maya oyó el característico sonido de Víctor maldiciendo, su fachada culta resquebrajándose. «Encuéntrenla», siseó a sus hombres. «Encuéntrenla ahora». La puerta metálica de su escondite comenzó a traquetear hacia arriba. Maya se hundió más en las sombras, pero sabía que era inútil. La luz de una linterna barrió los muebles cubiertos con sábanas, explorando cada rincón. «Ahí estás». La voz no era la de Víctor. Uno de sus hombres se recortaba en la puerta, con la pistola desenfundada. Maya apretó el sobre con más fuerza, con la mente a 1000 por hora. Aunque la policía estuviera en el edificio, quizá no llegarían a tiempo. «Por favor», susurró, con una voz apenas audible. «Estoy embarazada». La expresión del hombre no cambió. Deberías haber pensado en eso antes de empezar a entrometerte en asuntos que no te incumben. Se oyó un disparo que resonó en la estructura metálica. Maya gritó y se tiró hacia un lado, esperando sentir un dolor abrasador. En cambio, el hombre de la puerta se desplomó en el suelo. El detective Morrison apareció detrás de él, con las armas aún desenfundadas. «Maya, ¿estás herida?». Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Morrison la ayudó a ponerse en pie, mientras sus ojos escaneaban la zona en busca de amenazas adicionales. «Víctor», logró preguntar, «está detenido. Lo hemos pillado intentando escapar por la parte de atrás». La radio de Morrison crepitaba con las novedades de otros agentes. «Se ha acabado, Maya. Estás a salvo». Pero mientras se dirigían hacia la salida del almacén, Mia no podía quitarse de la cabeza la sensación de que aquello estaba lejos de haber terminado. Víctor había mencionado a gente peligrosa, conexiones que iban más allá de lo que ella había encontrado en ese trastero. Los documentos que llevaba consigo podían haber resuelto un misterio, pero sospechaba que habían abierto la puerta a algo mucho más grande. El sol de la mañana comenzaba a salir cuando salieron al exterior, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Maya se llevó una mano protectora al vientre, sintiendo cómo se movía el bebé. Habían sobrevivido a la noche, pero sabía que su historia estaba lejos de haber terminado. El almacén abandonado se alzaba contra las nubes de tormenta, con sus ventanas rotas mirando a Mia como ojos vacíos. Agarró el volante con más fuerza, con los nudillos blancos, mientras estudiaba el edificio a través del parabrisas manchado por la lluvia. Era allí, la dirección de los documentos, el lugar donde todo había comenzado hacía 30 años. El detective Rodríguez había insistido en acompañarla, pero Maya se había negado. Algunas cosas había que hacerlas sola, y no podía arriesgar su carrera junto con todo lo demás. Además, si Vincent Carelli ya estaba allí esperando, no quería que nadie más se viera envuelto en el fuego cruzado. El bebé dio una fuerte patada contra sus costillas, como si sintiera su miedo. Maya apretó la mano contra su vientre y susurró una promesa silenciosa de que las sacaría a ambas vivas de allí. La memoria USB pesaba en su bolsillo, su única póliza de seguro en un juego en el que las apuestas no dejaban de subir. Salió a la lluvia y se subió la capucha al acercarse a la entrada lateral del almacén. La puerta estaba entreabierta y crujía con el viento. El corazón de Maya latía con fuerza mientras se colaba dentro, con la linterna de su teléfono iluminando la oscuridad. El aire olía a óxido y descomposición,
salpicado por el goteo constante del agua que se filtraba por el techo. Las paredes estaban cubiertas de cajas de cartón, con etiquetas descoloridas e irreconocibles. Maya se adentró en el espacio, siguiendo un estrecho camino entre las imponentes estanterías. Me preguntaba cuándo aparecerías. Maya se dio la vuelta y la luz de su linterna iluminó a Vincent Carelli, que emergía de las sombras. Parecía más viejo que en las fotografías que había visto, con el pelo plateado brillando a pesar de la tenue luz, pero sus ojos seguían siendo tan agudos como siempre, calculadores. Maya mantuvo la voz firme, aunque todos sus instintos le gritaban que huyera. Creo que tenemos que hablar. Él sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Efectivamente, tenemos que hablar. Has estado muy ocupada, ¿verdad? Removiendo cosas que debían permanecer ocultas. Tu socio, Marcus Torres, tenía unos hábitos interesantes a la hora de llevar los registros. Maya metió lentamente la mano en el bolsillo y sacó la memoria USB. Registros muy detallados. La expresión de Carelli se ensombreció. Marcus siempre fue demasiado cauteloso para su propio bien. Le dije que lo destruyera todo, pero insistió en conservar las pólizas de seguro. Mira lo bien que le salió. Lo mataste. Defendí mis intereses, igual que estoy dispuesta a hacer ahora. Carelli dio un paso hacia ella y Mia notó un ligero bulto bajo su chaqueta. La pregunta es, ¿hasta qué punto estás dispuesta a ser razonable? Maya retrocedió, con la mente a 1000 por hora, lo suficientemente razonable como para llegar a un acuerdo contigo. Tengo copias de todo almacenadas en varios lugares. Si me pasa algo, se entregarán a las autoridades. Chica lista. Los ojos de Carelli brillaron con algo parecido a la admiración. Pero me temo que tu ventaja no es tan fuerte como crees. Por detrás se oyeron pasos. Se giró y vio a 2 hombres acercándose por la parte trasera del almacén, cortándole la vía de escape. Se le hizo un nudo en el estómago al darse cuenta de que había caído directamente en una trampa. Verás, continuó Carelli, hemos estado vigilando tus comunicaciones. Sabemos exactamente dónde están almacenados esos archivos, y mis socios se están encargando de ellos en este mismo momento, junto con ese detective tan servicial amigo tuyo. La sangre de Maya se heló. Rodríguez, no te preocupes. Si cooperas, él vivirá. Los dos viviréis. No soy irrazonable. Carelli extendió la mano. El disco duro, por favor. Maya apretó con fuerza el USB, mientras su mente buscaba frenéticamente opciones. El almacén se extendía a su alrededor como un laberinto, pero las salidas estaban bloqueadas. Su teléfono no tenía cobertura allí. Estaba completamente sola, excepto que no lo estaba. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, y Maya sintió una oleada de feroz instinto protector que superó a su miedo. Había luchado demasiado y había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. Tienes razón, dijo, extendiendo la memoria. Debo ser razonable. Carelli sonrió triunfalmente mientras la cogía. En el último segundo, Maya retiró la mano y lanzó la memoria USB con toda su fuerza hacia el otro extremo del almacén. Desapareció entre las sombras con un leve ruido metálico. ¡Encontradla!, gritó Carelli a sus hombres, pero Maya ya se había puesto en marcha. Se lanzó detrás de una pila de cajas justo cuando estallaron los disparos a su espalda y las astillas de madera explotaron alrededor de su cabeza. Gateó frenéticamente por los estrechos espacios entre las pilas de cajas, con su vientre embarazado dificultándole los movimientos. Detrás de ella, podía oír a los hombres gritando, con sus pasos retumbando mientras la buscaban. Maya llegó a la pared del fondo y se pegó a ella, tratando de controlar su respiración entrecortada. A través de un hueco entre las cajas, pudo ver a uno de los hombres de Carelli registrando metódicamente la zona donde había caído la memoria USB. Le daba la espalda, con la atención puesta en el suelo. Quizás le quedaban unos minutos antes de que encontraran su escondite. La memoria USB auténtica, no el señuelo que había lanzado, seguía en su otro bolsillo, pero sería inútil si ella estaba muerta. Maya cerró los ojos e intentó pensar. Tenía que haber una salida. El almacén dejaban entrar rayos de luz de luna que dibujaban sombras geométricas en el suelo de hormigón. Maya se pegó a un contenedor oxidado, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que delataría su posición. El bebé daba patadas inquietas, como si sintiera su terror. Los pasos resonaban en el cavernoso espacio, mesurados, deliberados, cada vez más cerca. Agarró con fuerza el sobre de Manila que contenía las fotografías y los registros bancarios
que ya le habían costado la vida a 3 personas. Las pruebas que demostraban que el senador Harrison había estado blanqueando dinero a través de contratos de construcción falsos durante más de 2 décadas, desviando millones mientras sus electores luchaban por sobrevivir. Sé que estás aquí, Mayer. La voz de Harrison resonó en el almacén, tranquila y casi paternal. No tiene sentido esconderse. Mis hombres tienen todas las salidas cubiertas. Se mordió el labio para no gemir. A través de un hueco en el contenedor, podía ver su silueta moviéndose entre los escombros industriales. No estaba solo. 2 figuras lo flanqueaban, con sus armas brillando en la penumbra. Has causado un gran revuelo, ¿sabes? Continuó conversando. Primero el detective Morrison empieza a hacer preguntas sobre antiguos casos de personas desaparecidas. Luego, el propietario de ese almacén muere en lo que la policía califica como un robo que salió mal. Y ahora Marcus, el pobre Marcus, su accidente de coche fue realmente trágico. A más se le revolvió el estómago. Marcus la había estado ayudando a atar los cabos entre las pruebas y la actual campaña política de Harrison. Su muerte 3 horas antes no había sido un accidente. Había sido una advertencia. Pero hay algo que no entiendo, dijo Harrison, deteniéndose en seco. ¿Qué creías que iba a pasar exactamente? ¿Que podrías entrar tranquilamente en el FBI con una caja de fotos antiguas y derrocar a un senador en activo? La verdad era que Maya no había pensado tan lejos cuando descubrió por primera vez el contenido del trastero, la documentación de la implicación de Harrison con la familia mafiosa Castellano, las pruebas de asesinatos por encargo, disfrazados de accidentes, los registros bancarios que mostraban millones fluyendo a través de empresas ficticias. Su único pensamiento había sido sobrevivir. El dinero que podría obtener por guardar silencio lo resolvería todo. Comida, alquiler, facturas médicas, un futuro para su hijo por nacer. Había sido tan ingenua como para pensar que podía controlar la situación. La hermosa ironía, la voz de Harrison se acercaba. Es que llevas una nueva vida en tu interior mientras estás rodeada de tanta muerte. Patricia Chen, en el trastero 47, pensó que también podría chantajearme. Hace 23 años, aprendió lo que les pasa a las personas que sobreestiman su influencia. Maya sintió cómo se le helaba la sangre. Patricia Chen, Namo, Surkatarin, el nombre que figuraba en el contrato de alquiler del trastero. La mujer cuyas fotografías habían desencadenado esta pesadilla era el esqueleto que Mayer había encontrado envuelto en plástico detrás de las cajas de archivos. Una mano la agarró por el hombro y la hizo girar. Uno de los hombres de Harrison se había acercado por detrás, mientras el senador la distraía con su monólogo. La pistola que le presionaba la sien estaba helada. La encontré, señor. Harrison salió de las sombras, con su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la hora tardía, y su costoso traje impecable, a pesar de la suciedad del almacén. Tenía el aspecto que le correspondía, el de un político que había pasado décadas perfeccionando el arte de parecer digno de confianza mientras orquestaba horrores. Dame el sobre, Maya. Ella apretó los dedos alrededor del sobre. Hay copias. La gente sabe dónde estoy. No, no las hay y no lo saben. Su sonrisa era genuinamente cálida, lo que la hacía infinitamente más aterradora. Marcus era muy comunicativo antes de su accidente. Has estado trabajando sola, diciéndote a ti misma que proteges a la gente manteniéndola desinformada. Muy noble, en realidad. La pistola presionó con más fuerza contra su cráneo. La visión de Maya se nubló con lágrimas que se negó a dejar caer. El bebé será criado por unos padres adoptivos cariñosos que no harán preguntas incómodas sobre su benefactor, dijo Harrison con suavidad. No soy un monstruo, mamá. No mato a mujeres embarazadas, pero soy pragmático a la hora de resolver problemas. Su mente barajó posibilidades, vías de escape, cualquier cosa que pudiera darle ventaja. El almacén era un laberinto de equipos abandonados y contenedores de almacenamiento. Si podía crear una distracción, correría más adentro del laberinto. Sin embargo, continuó Harrison, la cooperación sería preferible para todos los involucrados. Entrégame todas las copias de las pruebas. Firma un acuerdo de confidencialidad y acepta un generoso paquete de reubicación. Tú desapareces, tu hijo crece rico y seguro, y todos ganan, excepto las familias de las personas que has matado. Las familias de las personas que tomaron malas decisiones, corrigió. Patricia eligió la codicia por encima de la sabiduría.
Morrison eligió la investigación por encima de la discreción. Marcus eligió la amistad por encima de la supervivencia. Aún tienes que tomar una decisión. Sintió cómo se movía el bebé dentro de ella. Un pie diminuto presionaba contra sus costillas. Este niño merecía algo mejor que un mundo en el que monstruos como Harrison actuaban con impunidad. Pero este niño también merecía nacer. El sobre crujió cuando ella aflojó ligeramente el agarre. Harrison se dio cuenta inmediatamente. Chica lista, entrégalo y todos podremos. Las luces del almacén se encendieron de repente, inundando el espacio con una intensa luz fluorescente. Se oyeron gritos procedentes de múltiples direcciones. FBI, suelten sus armas. Mia había mentido sobre las copias, pero había dicho la verdad sobre que la gente sabía dónde estaba. El almacén abandonado se extendía ante Mia como un pantano de hormigón, con sus ventanas rotas mirándola con una amenaza vacía. Sus manos temblaban mientras agarraba el sobre de Manila que contenía las fotografías y los documentos que podían liberarla o sellar su destino. El bebé pateaba inquieto, como si sintiera su miedo. Había elegido este lugar cuidadosamente, un terreno neutral, lo suficientemente público como para que el detective Harris no intentara nada drástico, lo suficientemente aislado como para que su conversación no fuera escuchada. El sol de la tarde proyectaba largas sombras entre los contenedores oxidados esparcidos por la propiedad, creando un laberinto de escondites que le ponían la piel de gallina. Maya miró su teléfono. 358 Harris llegaría en cualquier momento. El sonido de los neumáticos sobre la grava la hizo quedarse paralizada. Un sedán negro se detuvo a unos 30 metros y el detective Harris salió, con movimientos cautelosos y deliberados. Llevaba el mismo traje arrugado de su primer encuentro, pero ahora ella podía ver al depredador que se escondía bajo la fachada de policía cansado. Señorita Chen, la llamó, y su voz resonó en las paredes de hormigón. Debo admitir que no esperaba que se pusiera en contacto tan pronto. Ma salió de detrás de un contenedor de transporte manteniendo la distancia. He encontrado algo que le interesará ver. Harris se acercó y ella notó que tenía la mano apoyada casualmente cerca de su arma reglamentaria. «Oh, ¿y qué podría ser eso?» «Fotos», dijo Maya, con una voz más firme de lo que se sentía. «De la mansión Blackwood. Fotos muy interesantes». Su expresión no cambió, pero ella notó un ligero tensamiento alrededor de sus ojos. «Te escucho». La senadora Eleanor Blackwood, el juez Timothy Morrison, una niña muy pequeña que no debería haber estado allí. Mir sacó una de las fotografías y la sostuvo donde él pudiera verla. Alguien estaba documentando todo lo que sucedió esa noche. Harris se detuvo en la luz que se desvanecía. Su rostro parecía tallado en piedra. ¿De dónde las has sacado? Del mismo lugar donde encontré las declaraciones de los testigos que enterraste. Del mismo lugar donde encontré los informes de pruebas que falsificaste. El corazón de Mia latía con fuerza contra sus costillas, pero se obligó a continuar. Llevas 23 años encubriendo esto. Llevas 23 años protegiendo a los asesinos. No entiendes con qué estás lidiando, dijo Harris, con voz baja y peligrosa. Algunos secretos se ocultan por una buena razón, porque valen millones en chantajes. Harris se rió, pero no había humor en ella. ¿Chantaje? ¿Crees que se trata de dinero? Dio otro paso adelante. Esa chica era Maya, la hija del senador Blackwood. Tenía 16 años y fue traficada a esa fiesta por gente que creía que era dueña del mundo. Cuando intentó escapar, cuando amenazó con revelarlo todo, la mataron. Maya contuvo el aliento. El bebé de las fotos, al que había asumido que era solo otra víctima, la propia hija de Eleanor Blackwood. Yo era un detective novato, continuó Harris, con tono confesional. Recién salido de la academia, pensaba que podía cambiar el mundo. Cuando encontré esas pruebas, cuando intenté construir un caso, me dejaron muy claro lo que pasaría si no cedía, así que lo destruiste todo. Salvé lo que pude, lo escondí y me dije a mí mismo que algún día encontraría la manera de utilizarlo. Pero no hay manera, Maya. Esta gente no solo tiene dinero, tienen poder, poder real, del tipo que hace desaparecer a los testigos y las pruebas. Maya sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. ¿Es eso una amenaza? Es una advertencia. Harris estaba ahora tan cerca que ella podía ver el agotamiento grabado en sus rasgos. Dame las pruebas, todas, y vete. Llévate a tu marido y desaparece. Me aseguraré de que tengas suficiente dinero para empezar de nuevo en un lugar seguro. Y si no lo hago,
La mano de Harris se acercó ligeramente a su arma. Entonces acabarás como todos los que intentaron sacar esto a la luz. Las palabras golpearon a Mia como un golpe físico. Tú, eso no fue casualidad, ¿verdad? El atropello y fuga. Un recordatorio de lo vulnerable que eres. La próxima vez no será una advertencia. La mente de Maya se aceleró. Pensó en David tumbado en esa cama de hospital, en el bebé que crecía dentro de ella, en la vida que habían planeado juntos y que se desmoronaba a su alrededor. Pero también pensó en esa chica de 16 años, en todas las demás víctimas que nunca habían recibido justicia. Quiero inmunidad, dijo de repente. Inmunidad total por escrito para mí y mi marido. Y quiero protección. Harris negó con la cabeza. No me estás escuchando. No hay protección contra esta gente. Solo hay silencio. Entonces supongo que tenemos un problema. Maya sacó su teléfono y colocó el pulgar sobre la pantalla. Porque ya he subido copias de todo a un servidor seguro. Si me pasa algo a mí, a mi marido o a cualquier persona que me importe, todo se hará público. Todas las fotografías, todos los documentos, todos los secretos inconfesables. El rostro de Harris se ensombreció. Estás cometiendo un error, Maya. Quizás sea fatal, pero es mi error. La mano del detective finalmente se cerró alrededor de su arma y Mia se dio cuenta de que quizá había ido demasiado lejos. El almacén parecía una tumba, mientras Mia se arrastraba entre las sombras, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Cada paso resonaba a pesar de sus esfuerzos por moverse en silencio. El bebé se movía inquieto dentro de ella, como si sintiera el peligro que los rodeaba a ambos. Agarró con fuerza el sobre de Manila que contenía las fotografías y los documentos, las pruebas que podían acabar con el senador Richardson y sacar a la luz el encubrimiento que había destruido tantas vidas. Pero primero tenía que sobrevivir a la siguiente hora. El mensaje de texto era sencillo. Almacén 47, Pierce Street. Ven sola. Trae todo. Tienes 30 minutos. Maya sabía que era una trampa, pero también sabía que no tenía otra opción. La gente de Richardson había encontrado su apartamento, su coche, incluso el motel donde había intentado esconderse. El detective Torres no aparecía por ninguna parte y no podía quitarse de la cabeza la sensación de que alguien dentro del departamento de policía estaba pasando información a Richardson. Un ruido la hizo quedarse paralizada. Pasos en las escaleras metálicas que conducían al nivel superior del almacén. Se pegó a una pila de contenedores de transporte, tratando de controlar su respiración entrecortada. El bebé dio una fuerte patada, haciéndola jadear. Sé que estás aquí, Maya. La voz de Richardson resonó en el cavernoso espacio, tranquila y controlada. No tiene sentido esconderse. Tenemos que hablar. Miró alrededor del contenedor y lo vio bajar las escaleras, flanqueado por dos hombres con trajes oscuros. A uno de ellos lo reconoció como Vincent, el hombre que la había estado persiguiendo desde que abrió por primera vez ese trastero. El otro era más joven, con ojos fríos que barrían metódicamente el almacén. «Has causado muchos problemas», continuó Richardson, con su voz resonando en las paredes de hormigón. «Pero no es demasiado tarde para arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo». La mano de Mia se movió protectora hacia su vientre. Pensó en las fotografías escondidas en el sobre, imágenes de Richardson de joven junto a conocidos delincuentes, documentos que mostraban pagos, encubrimientos y una red de corrupción que se remontaba a 30 años atrás. El asesinato de ese investigador privado había sido solo el comienzo. «¿Qué tipo de trato?», gritó, con una voz más fuerte de lo que se sentía. Richardson sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. «Chica lista, quédate escondida. Destruye esos documentos y me aseguraré de que tú y tu bebé desaparezcáis a salvo. Nuevas identidades, dinero suficiente para empezar de nuevo donde queráis. Todo lo que tienes que hacer es olvidar lo que encontraste en ese trastero. Y si digo que no, la sonrisa se desvaneció. Entonces acabarás como ese investigador, y tu bebé nunca tendrá la oportunidad de dar su primer respiro». A Maya se le heló la sangre. Cambió de posición, tratando de ver mejor la distribución del almacén. Tenía que haber otra salida, una puerta trasera, un muelle de carga, algo. La entrada principal por la que había entrado estaba bloqueada por los hombres de Richardson. «Tienes 1 minuto para decidirte», dijo Richardson, mirando su reloj. «Después, Vincent y su socio empezarán a buscarte,
y no estarán interesados en hacer tratos. Vio a Vincent sacar una pistola, cuyo metal brillaba bajo las intensas luces fluorescentes. Su mente barajó todas las posibilidades. El sobre que tenía en las manos le parecía tanto una salvación como una sentencia de muerte. Aunque se lo diera a Richardson, ¿qué garantía tenía de que él cumpliría su palabra? Los hombres como él no habían llegado a donde estaban respetando los acuerdos con personas que podían destruirlos. Un nuevo sonido rompió la tensión. Las sirenas en la distancia se acercaban. Richardson giró la cabeza hacia la entrada del almacén, perdiendo la compostura por primera vez. «Señor», dijo el joven con urgencia, «tenemos que irnos ya». Pero Richardson negó con la cabeza, «No sin esos documentos. Encontradla». Los hombres se dispersaron, moviéndose sistemáticamente por el almacén. Maya apretó el sobre con más fuerza y empezó a moverse, manteniéndose agachada y utilizando los contenedores como cobertura. Las sirenas se hacían cada vez más fuertes. ¿Torres había recibido finalmente su mensaje o se trataba de otra trampa? Dobló una esquina y se encontró cara a cara con Vincent. Ya tenía la pistola levantada, apuntándole directamente al pecho. «Se acabó», dijo en voz baja. Mia llevó la mano al bolsillo de la chaqueta, donde había escondido el pequeño dispositivo de grabación que Torres le había dado hacía unos días. Lo había estado grabando todo desde que entró en el almacén. Las amenazas de Richardson, su confesión de culpabilidad, todo. Aunque ella no saliera con vida, quizá la verdad sobreviviría. «No tienes por qué hacer esto», dijo ella, retrocediendo lentamente. «De todas formas, él va a caer. No te conviertas en cómplice del asesinato de una mujer embarazada». La expresión de Vincent no cambió, pero ella vio algo brillar en sus ojos. Duda, tal vez, o el último vestigio de conciencia. Las puertas del almacén se abrieron de golpe con un estruendo que resonó como un trueno. Los haces de luz de las linternas atravesaron la oscuridad mientras se oían voces que gritaban: «¡Policía, que nadie se mueva!». El momento de vacilación de Vincent le costó caro. Maya se escondió detrás de otro contenedor mientras los disparos estallaban por todo el almacén. El bebé pateaba frenéticamente mientras ella se apretaba contra el frío suelo de hormigón, rezando para que la ayuda hubiera llegado por fin y no fuera demasiado tarde. Los escalones del juzgado parecían hielo bajo los pies de Mia mientras agarraba un sobre de Manila que contenía 30 años de pruebas. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire de diciembre y podía sentir al bebé moviéndose inquieto, como si percibiera la importancia de ese momento. El detective Rodríguez estaba a su lado, con la mano protectora sobre su hombro. «¿Seguro que estás preparada para esto?», le preguntó con voz suave, pero preocupada. Maya asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Estoy preparada desde el momento en que encontré ese trastero». Las puertas se abrieron y entraron en el familiar pasillo de mármol donde su destino se había decidido tantas veces antes. Pero hoy era diferente. Hoy no era la mujer desesperada que se enfrentaba al desahucio y la bancarrota. Hoy era la clave para desbloquear la justicia que había estado enterrada durante 3 décadas. Vincent Kellerman estaba sentado en la mesa del acusado, con su costoso traje incapaz de ocultar la derrota grabada en sus rasgos. El hombre que una vez había dominado las salas de juntas y doblegado a los funcionarios municipales a su voluntad, ahora parecía disminuido, envejecido más allá de sus 72 años. Cuando sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala, ella vio algo que no esperaba. Alivio. «Su señoría», comenzó el fiscal, «estamos aquí hoy gracias al valor de una mujer que se negó a dejar que los secretos durmieran». Maya Chen descubrió pruebas en el trastero 247 que demuestran que Vincent Kellerman orquestó el asesinato de la activista medioambiental Sarah Morrison en 1993, así como el encubrimiento sistemático que siguió. El abogado de Mer había trabajado sin descanso para garantizar su inmunidad a cambio de su testimonio. Las fotografías, los documentos y las conversaciones grabadas que había encontrado pintaban un cuadro claro de una conspiración corporativa que llegaba hasta las más altas esferas del gobierno municipal. Sarah Morrison estaba a punto de destapar un vertido ilegal que estaba envenenando el suministro de agua de 3 barrios. Su muerte había silenciado esa investigación durante 30 años. Cuando Mia subió al estrado, su mano se movió instintivamente hacia su vientre redondeado. Llevaba 7 meses de embarazo, sana y fuerte. El estrés de los últimos meses había sido abrumador, pero saber que la familia de Sarah finalmente tendría respuestas
hacía que todas las noches de insomnio valieran la pena. La señora Chen, dijo la fiscal con suavidad, cuéntele al tribunal lo que sucedió la noche en que descubrió las pruebas. La voz de Mir se mantuvo firme mientras relataba aquella fatídica noche en el trastero. Describió la caja fuerte oculta, las fotografías del cadáver de Sarah Morrison antes de que lo trasladaran para que la muerte pareciera accidental y los pagos realizados para silencio, salvo por su voz y los sollozos silenciosos de la hermana de Sarah en la galería. Y lo que la convenció de dar un paso al frente, sabiendo el peligro en el que podría ponerse. Maya miró directamente a Kellerman. Pensé en mi bebé, en el tipo de mundo al que la estaba trayendo. Me di cuenta de que no podía permanecer en silencio sobre la verdad. No cuando la hija de alguien había sido asesinada y olvidada. Sarah Morrison merecía justicia, y su familia merecía saber lo que realmente había sucedido. El interrogatorio de la defensa fue brutal, pero ineficaz. El abogado de Kellerman intentó presentar a Maya como una mujer desesperada que buscaba atención y dinero, pero las pruebas eran demasiado abrumadoras, demasiado meticulosamente documentadas. Cada fotografía tenía sus correspondientes registros financieros. Cada pago tenía un rastro documental. Jerry Morrison, que había guardado estos secretos en su trastero durante todos estos años, había sido minucioso. Cuando el antiguo jefe de seguridad de Kellerman, Daniel Torres, subió al estrado, el caso quedó cerrado. Enfrentándose a sus propios cargos, Torres corroboró todos los detalles que Mir había descubierto. Describió cómo habían hecho que el asesinato de Sarah pareciera un accidente, cómo habían sobornado a los agentes que investigaban el caso y cómo habían destruido sistemáticamente las pruebas durante 3 décadas. He vivido con esto durante 30 años, dijo Torres con la voz quebrada. Esa chica no se merecía lo que le hicimos. Nada de esto valió la pena. El juez decretó un receso antes de dictar sentencia. Maya salió al aire fresco de la tarde y por fin se permitió respirar. El detective Rodríguez se unió a ella en las escaleras del juzgado. La fiscalía ha confirmado tu recompensa, dijo con una sonrisa. $2 millones por la información que condujera a la condena del asesino de Sarah Morrison. Parece que tu apuesta por el trastero ha dado sus frutos después de todo. Maya se rió, un sonido que expresaba tanto alegría como agotamiento. Nunca se trató del dinero, aunque no voy a fingir que no lo cambiará todo para nosotros. Se acarició el vientre. Crecerá sabiendo que su madre hizo lo correcto. Cuando regresaron a la sala para la sentencia, Kellerman se puso de pie para dirigirse al tribunal. Su voz era apenas un susurro. He pasado 30 años pensando que había enterrado mis crímenes con Sarah Morrison. Pero Maya Chen demostró que la verdad siempre sale a la luz, por mucho que intentes enterrarla. Tengo 72 años y moriré en prisión. Eso es justicia. El juez condenó a Kellerman a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el alguacil se lo llevó, se detuvo y miró a Mia por última vez. Ella creyó ver que articulaba las palabras gracias, pero no estaba segura. Al salir del juzgado por última vez, Maya sintió que el bebé daba una fuerte patada, como si celebrara su victoria. Se había hecho justicia. Los secretos habían salido a la luz.